Quiero presentarme para los que no me conocen. Yo soy Shuar Velázquez, soy del pueblo indígena Huampis Awajún y hace 10 años vengo liderando la Cámara de Comercio de los Pueblos Indígenas del Perú. Soy el presidente fundador. Antes de entrar al tema de fondo, quisiera un poquito poner en contexto a la historia de los pueblos indígenas en nuestro país. Los últimos 40 años, las comunidades venimos trabajando líneas, iniciativas con el gobierno, con las empresas, con distintas instituciones, pero desde un enfoque reivindicativo, desde una mirada de defensa de los derechos, pero con una visión política reivindicativa. Pero no habíamos trabajado temas de economía, no habíamos hecho iniciativas impulsando proyectos en la línea de desarrollo económico o lo que hoy estamos llamando nosotros la economía indígena en el Perú. Pues el 2012 empezó este proyecto teniendo, creo yo, una visión clara sobre cuál es la realidad actual en la que los pueblos originarios estamos viviendo. Y voy a profundizar en mi exposición. Los pueblos indígenas no somos los mismos de hace 100 años atrás. Los pueblos indígenas vivimos nuevas necesidades que antaño no se vivían. Estoy hablando hoy en el siglo XXI. Y ante esa nueva realidad es necesario darle respuestas nuevas, preguntas nuevas, respuestas nuevas. ¿Correcto? En el pasado las preocupaciones eran la garantía del territorio, es decir, los títulos de propiedad, el EIB, la salud intercultural, pero hoy en el siglo XXI las demandas son ¿cómo sostengo a mi familia? ¿Qué estrategias genero para dar calidad de vida a mis familias? Y eso es lo que la Cámara de Comercio de los Pueblos Indígenas del Perú trabaja. En ese sentido, nosotros somos una institución económica, no política. Quiero empezar por ahí para poder entendernos. Y lo que voy a explicar es, bajo el lenguaje económico, desde lo indígena, explicar qué es lo que nosotros estamos haciendo y cuál es nuestra visión y qué rol podemos cumplir especialmente en la región Ucayali. Muy bien, entonces, si me acompañan con la presentación. Siguiente, por favor. Como ya mencioné, nosotros somos una organización nacional indígena que promueve oportunidades y derechos económicos sobre la base de los valores ancestrales y, por supuesto, amparados en los acuerdos nacionales e internacionales, específicamente artículo 89 de la Constitución Política del Perú y el artículo 7 del Convenio 169 de la OIT, que habla de la necesidad y la autonomía que tienen los pueblos de organizar su futuro económico. Ese es un poquito el contexto. Hay 3 caminos para afrontar actualmente el futuro de los pueblos. Uno es el enclaustramiento propio de los pueblos. Es decir, no quiero saber nada del mundo, pongo un pañuelo a mis ojos y vivo enclaustrado en lo recóndito de no sé qué lugar, especialmente de los paisajes o los bosques, y no participo de la relación, de los vínculos. Ese es el primer camino. El segundo camino es decir, yo ya no soy indígena, desconozco mis principios y mi territorio, y me voy a vivir en Nueva York o Miami, etcétera, etcétera, y no comparto mis principios ancestrales. Ese es el segundo camino. El tercer camino es, siendo indígenas, siendo originarios, ¿cómo podemos interactuar con el mundo para, sobre la base de nuestros recursos de la biodiversidad y nuestros principios ancestrales, poder posicionar nuestro capital sostenible y generar así una economía indígena que permita a los pueblos un desarrollo con identidad? Este es el tercer camino y es el camino que la Cámara de Comercio Indígena impulsa en el Perú.
Y en esa línea son 4 los valores que nosotros promovemos en el mundo de los negocios. Primero, el valor de la relación, lo que llamamos en inglés el networking. En el mundo de los negocios, los vínculos son cruciales. Y el mundo indígena ha practicado por cientos de años el valor de la relacionalidad. Y esto es un principio que promovemos. Luego es la redistribución. Las antiguas culturas acumulaban bienes no para sí mismos, sino acumulaban bienes para luego redistribuir los bienes. Este es un valor indígena que el capitalismo actualmente está olvidando. Nosotros, desde la Cámara, como Organización Indígena Económica Nacional, promovemos este principio que se ha olvidado en gran medida. Luego está el valor de la responsabilidad, especialmente del hombre con la tierra, del hombre con el bosque. Y cuarto es la reciprocidad. Qué bonito es ser recíprocos. En el mundo ahuajún, por ejemplo, me acuerdo cuando yo todavía vivía en la comunidad, matábamos un majás, un añuje, una sachabaca, compartíamos la carne con otras familias que no lo tenían. Y esa familia posteriormente compartía con nuestra familia ese bien, el valor de la reciprocidad, y que muchas veces el sistema de capital ha olvidado. Y como Cámara de Comercio de los Pueblos, nosotros tratamos de llevar estos valores. Cuando digo el tercer camino es la interactuación de los principios con el mundo, quiero decir que eso se hace sobre la base de los 4 valores de la indigeneidad global, que son los que ustedes aquí están viendo. Siguiente lámina, por favor. El origen se remonta al 2012 en un foro público que hicimos en Lima. Reunimos 70 líderes entre hombres y mujeres para discutir nuestro futuro económico. Y es ahí donde nace la propuesta de crear una organización nacional que promueva la economía indígena desde los pueblos. Siguiente lámina, por favor. La Cámara actualmente tiene 51 negocios indígenas afiliados. Estamos presentes en 9 regiones. Tenemos un impacto en cerca o más de 20 pueblos o nacionalidades indígenas y en un aproximado de 800 a 1000 comunidades nativas de la Amazonía. Tenemos aliado internacional a los comanches, los navajos de los Estados Unidos, los maoris de Nueva Zelanda y también, por supuesto, de Canadá y los ainus de Japón. En Japón también hay indígenas, por cierto. Trabajamos en cooperación con ellos, no solo aprendiendo cómo estas culturas interactúan con el mercado, sino también cómo hacen que sus productos estén en el mercado. Y esa experiencia es lo que estamos nosotros trabajando y, por supuesto, lo llevamos a nuestros afiliados. Siguiente lámina, por favor. ¿Cuál es la razón para que exista una organización como nosotros en el Perú? Siguiente. Básicamente, y el señor gobernador lo dijo ayer y hoy, esta mañana lo recalcó, los enormes problemas sociales. En Ucayali, por ejemplo, la población más golpeada en problemas sociales son los pueblos originarios. Esta es una principal razón para trabajar temas de economía indígena con visión nacional. Luego, la inseguridad alimentaria creciente. Ojo, y esto es muy importante que ustedes lo sepan, se avecina una crisis de seguridad alimentaria en los territorios indígenas. Lo acabo de ver en Loreto, lo acabo de ver en San Martín y creo que en Ucayali también está pasando. Es decir, si antes había suficiente majás en comunidades indígenas, ahora no hay. Si antes había suficientes aguajes en ciertas comunidades, ahora ya no hay. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que estas sociedades, que estas comunidades están pasando de una economía tradicional a una economía de vinculación con el mercado. Por lo tanto, corresponde darle respuesta a esta realidad. Pero ¿cómo podemos darle respuesta? Es la gran pregunta. Y es lo que acabo de explicar. Por ejemplo, una de las principales necesidades de las comunidades indígenas actualmente es la necesidad del dinero. Antes, para ir de un lugar a otro, no era necesario el dinero. Antes, para comer frutos, no era necesario el dinero. Antes, para comer carne, no era necesario. Pero hoy en día se vuelve imprescindible la necesidad del dinero. Por lo tanto,
el entendimiento de que el poblador indígena es también un ser humano que aspira a tener una mejor calidad de vida, pero con pertinencia cultural, es la razón de la existencia de una organización económica indígena en el Perú. Pero no en cualquier contexto social, sino en una sociedad de tránsito de una economía tradicional y desarticulada a una economía moderna, digámoslo así, y articulada. ¿Por qué digo, cuando digo moderna, que no se interprete mal? Sino lo que quiero decir es que el camu camu que podemos producir, que el aguaje que podemos producir, que el aceite de ungurabi que podemos producir, necesariamente tenemos que articularla con el mercado, porque si no, no va a haber ingresos. Si yo tengo un aguaje o crema de aguaje que solamente quiero vender en mi comunidad, ese negocio no va a prosperar. Es importante y esencial la articulación en la economía indígena. Siguiente lámina, por favor. ¿Qué estamos desarrollando para ayudar a los pueblos indígenas en este nuevo escenario social? Primero, y esto hay que entender, cuando un chino viene a un pueblo o a una ciudad como Pucallpa, lo primero que hace es poner su chifa. Y en 2 años o 3 años construye su casa de 2 pisos, de 3 pisos. Pero cuando un indígena abre un negocio, en 3 meses ese negocio quiebra. Yo estuve en las comunidades Ahuajune, en Loreto, y me decían, nuestros negocios son como las piedras. Están ahí echadas, no avanzan, o sea, no retroceden ni avanzan. Están ahí estancadas. ¿Por qué? Porque esto es algo que hay que entender. Los pueblos indígenas no superan los 200 años su contacto con la economía de capital, por lo tanto hay una brecha de conocimiento de manejo de la economía. Cuando un chino coge 1.000 soles, lo primero que piensa es cómo hago de ese 1.000 soles 2.000, 3.000, 4.000. Pero cuando un indígena coge 1.000 soles, lo que generalmente sucede es que se tiene que gastar el dinero. No se entiende que las finalidades del dinero son 2. Uno es el gasto, satisfacer necesidades, y 2, el ahorro. El ahorro genera el crecimiento del capital, pero ese dato no está generalmente en el chip de un indígena. Por lo tanto, hay que formar. Y es por eso que la Cámara propone como brazo derecho para que nuestra organización pueda ser exitosa y realmente servir a nuestros hermanos, crear la escuela o futura escuela de negocios indígenas del Perú, que ya estamos trabajando y queremos comenzar un piloto en Loreto y por supuesto, ¿por qué no traerlo a Ucayali también? Segundo, estamos creando un fondo de inversión indígena para que dentro de los pueblos indígenas sí hay capital. Hay alcaldes indígenas que mueven capital, pero muchas veces ese capital desaparece, no se invierte adecuadamente. Entonces, ¿qué queremos hacer? Crear una persona jurídica para captar dinero de los indígenas, sean de comunidades o de personas, para que ese fondo se dedique a comprar, por ejemplo, hoteles en quiebra, por ejemplo, centros comerciales, y así ayudar a esas personas y a esas comunidades en su crecimiento económico, como lo hacen los Estados Unidos, los hermanos indígenas, que son dueños de cadena de hoteles, de supermercados, de bancos de inversión, de pesquerías. ¿Por qué nosotros no podemos hacerlo? Y por eso la Cámara está trabajando para crear un fondo de inversión y así ayudar en la capitalización sostenible de nuestros pueblos. Tercero, estamos creando un banco indígena. ¿Qué es el banco indígena? Para fomentar el emprendedurismo indígena a través de un sistema de microcréditos. Cuando un emprendedor camucamero de un pueblo originario X va a un sistema financiero, le piden 3 cosas. 1, título de propiedad individual, cosa que no tenemos. 2, historial crediticio, cosa que no hay. 3, alguien que respalde. ¿Quién va a respaldar a un indígena en el mercado financiero? Por lo tanto, ese emprendedor, por más punche que tenga, no tiene acceso al mercado de capital. Pero ojo, este es un probable problema social a futuro. Estamos hablando, según el INEI, de 500.000 indígenas en la Amazonía. Pero de acá a 10 años va a ser 1 millón y tal vez 2 millones.
Si estas personas, nuestros hermanos, no tienen acceso a capital para fomentar el crecimiento económico sostenible, van a ser los próximos parias del sistema. Es decir, un problema para el Estado y un problema para todos. Yo pregunto, ¿vamos a permitir eso? No. La Cámara no puede permitir eso. Entonces, ¿qué hay que hacer? Hay que crear un modelo financiero, cultural, que recogiendo sus conocimientos tradicionales, apueste por los esfuerzos de crecimiento económico de los y las emprendedoras de los pueblos originarios. Por eso estamos creando, y este año vamos a ya concretar el piloto, el primer sistema financiero indígena para dar microcréditos a nuestros emprendedores con pertinencia cultural desde 50 soles a 1,000 soles. Vamos a empezar por ahí. Tenemos algo de plata ya para arrancar el piloto. Yo quisiera invitar acá, si hay empresarios, que puedan invertir también en nuestro banco indígena, porque eso es lo que hay que hacer. Siguiente, por favor. Este es el banco indígena, lo que ya expliqué. Queremos crear, estos son emprendedores y emprendedoras. Siguiente lámina. Una de las actividades principales, estimados empresarios, amigos y de distintas instituciones que están aquí, es que hay que posicionar los productos indígenas en un mercado que valore nuestros productos. Y por eso la Cámara está trabajando en cómo vincular esos productos, como decía Jorge López Dóriga, buenos para la naturaleza, buenos para el consumidor, con el mercado peruano e internacional. Cuando yo hablé con el presidente de ADES y le decía eso, pero hermano Shuar, tus emprendedores ya están exportando. Un momento, vamos por partes. Todavía hay mucho por labrar, pero ya estamos dando los primeros pasos. Por ejemplo, desde 2022 hasta el año pasado, ya hemos reunido cerca de 50 empresas peruanas con 25 emprendedores indígenas que tienen carne de pescado, huevo de taricaya, aceite de aguaje, aceite de ungurabi, toda la línea de billutería para vincularlos con el mercado y así posicionar sus productos, adquirir nuevos compradores y aliados estratégicos que contribuyan a su desarrollo económico. Siguiente lámina, por favor. Estas son las distintas fotos. Esto, por cierto, ha sido gracias también al apoyo de distintas instituciones, especialmente del gobierno británico, con el que tenemos un vínculo bastante estrecho. Siguiente lámina. Para ir cerrando, este 2024 acabamos de aperturar nuestra primera oficina descentralizada en Loreto. Y cuando el comité organizador de este evento me llama y me dice, hermano Shuar, vamos a hacer un evento en Ucayali, yo dije, tenemos que estar ahí. Tenemos que estar ahí porque aquí en Ucayali hay 20 pueblos indígenas, hay emprendedores y ellos necesitan apoyo, no solo de conocimiento, sino también de capital, de vínculo, de relaciones. Y es por eso que les comenté, queremos estar en este foro, porque el pueblo indígena tiene que también tener su espacio en las tomas de decisiones a nivel regional y por supuesto a nivel nacional. Nos gustaría, por supuesto, tener una presencia física aquí y eso es algo que podemos conversar. Creo que ya hemos adelantado algo con el gobernador anoche y por supuesto con el apoyo del sector privado para trabajar de la mano. Finalmente, la Cámara tiene una visión de país. ¿Y cuál es esa visión de país? Que nuestros pueblos, que nuestras comunidades tengamos esos ingresos sostenibles, preservando nuestros territorios, preservando y dándole valor a nuestros recursos, pero promoviendo la identidad y por supuesto aportando a la economía regional. Yo he hablado los últimos 10 años con muchos gobernadores y siempre dicen, el sector indígena sirve para pedir. La Cámara quiere ayudar a que pasemos del pedir al aportar. ¿Correcto? Y hacia eso tenemos que trabajar. Un español, me decía un amigo, es muy diferente a extender la mano que poner la mano de esta manera. Pues la Cámara aspira a eso, que los pueblos pasemos a un nivel de igual a igual realmente, porque tal como estamos, no es así. Y eso lo podemos hacer
promoviendo estas actividades de la mano con nuestras lideresas, de la mano con nuestros líderes, con las organizaciones regionales y todos juntos con ustedes. Muchísimas gracias.